Plaza Podcast. Apatía, falta de concentración, desmotivación. 7 de cada 10 españoles se sienten cansados o muy cansados según un estudio de la consultora demoscópica Alpha Research. Mientras las diferencias entre el cansancio físico y el mental se difuminan, tenemos sueño durante el día, pero no logramos dormir bien por la noche. Los expertos coinciden en que el estrés, la falta de higiene del sueño y, curiosamente, la falta de ejercicio físico juegan en nuestra contra. Hoy, en Plaza al Día, cansados a tiempo completo. Paula Massa es psicóloga. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Hola Rafa, encantada de estar aquí con vosotros. Vamos a hablar del cansancio. ¿Por qué estamos tan cansados? Bueno, pues porque no paramos, ¿no? En realidad estamos cansados, pero estamos cansados tanto física como psicológicamente. Y la manera de sentirlo es igual, es bastante parecida, nos puede llevar a confundirnos, pero la manera de solventarlo es totalmente distinta. Por eso conviene saber distinguirlos. Pues quizá lo más importante es aprender a hacer esa distinción. Hola, personas payísticas. Bueno, que dice personas payísticas, dice broyentes. No, broyentes no. Bueno, siguen persones payísticas, que diu Lucía Márquez, o broyentes, que li agrada més a Guillermo López. O paellers. O paellers, que diria Marta Meneu. La Paella Rusa és el vostre podcast semanal de salseo, actualitat política y el que faça falta. Ahí estamos. Ya disponible en Plaza Podcast y en las principales plataformas. ¿Cómo lo logramos? Bueno, pues quizás empezando por ponerle remedio. El cansancio físico, la manera de remediarlo es parar, tirarnos a la Bartola, que se dice, ¿no? Tirarnos en el sofá, descansar, pues eso, parar físicamente. Y el cansancio psicológico, sin embargo, la manera de remediarlo es con un cambio de actividad, pero requiere de actividad. A lo mejor ha de ser una actividad más pasiva, porque muchas veces vienen unidos, cansancio físico, cansancio psicológico, pero necesitamos actividad, porque si estamos cansados mentalmente, el parar absolutamente también nos puede llevar a caer en estados peores, depresivos, semidepresivos, de decaimiento o apatía. Entonces, si cuando nos sentimos cansados paramos y vemos que nos viene un bajón bastante importante, es que no estábamos tan cansados físicamente, sino más bien emocionalmente o psicológicamente hablando. Claro, porque estamos en una sociedad donde el trabajo físico cada vez es menor, pero parece que el cansancio cada vez es mayor. Entonces hemos de inferir de esta situación que lo que abunda es ese cansancio mental, ¿no? Seguramente, es lo más probable. Efectivamente, tampoco nos pegamos esas palizas físicas, ¿no? Como para saber si estamos cansados. Esa es otra manera también de averiguarlo, el saber qué hemos hecho, ¿no? Y que es más lógico que estemos cansados físicamente o estemos cansados mentalmente. Y sin embargo parece que estamos preparados o que conocemos de una manera, popular cómo descansar cuando nuestro cansancio es físico, pero tenemos más problemas en realizar ese descanso mental. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se descansa mentalmente? Sí, el cansancio mental es más complicado. El descanso mental, por tanto, es más complicado llevarlo a cabo. Pues mira, en primer lugar, como te decía, pensando en actividad, pero una actividad totalmente diferente a aquella que nos esté agotando. Lógicamente, todos sabemos lo que hacemos y tenemos unas ciertas hipótesis de qué es lo que nos puede estar agotando, ¿no? Y si estamos demasiado sumergidos en una actividad constante, probablemente nuestro cansancio mental lo que requiera es que cambiemos esa actividad, que nos pongamos en activo, pero hacer algo totalmente diferente. Como te decía, algo diferente de aquello que nos está agotando. Como también comentaba antes, el cansancio físico puede venir muy unido al cansancio mental y entonces necesitamos parar, pero al mismo tiempo necesitamos estar activos. Ahí tenemos una serie de actividades pasivas, como puede ser escuchar música, leer un libro, o sea, no estamos tan dinámicos, no estamos tan en movimiento, pero al mismo tiempo sí que estamos metiendo unos estímulos diferentes
de los que probablemente nos han podido cansar mentalmente. Luego tenemos técnicas muy concretas para el descanso mental, como pueden ser técnicas de relajación, ejercicios de meditación, mindfulness, que son los que nos permiten también centrarnos más en el presente, en el momento actual, saber conectar más con nosotros mismos, escucharnos mejor y así podernos proporcionar eso que a nosotros mismos nos estamos pidiendo. Pero sobre todo eso, la clave para el descanso mental es actividad, pero una actividad diferente, una actividad si puede ser agradable, placentera, que nos resulte reforzante. Luego hay otras fuentes de cansancio, como por ejemplo el estrés emocional, que también necesita de un descanso particular. Pues sí, claro, aquí ya entramos en el terreno de las emociones y nuestras emociones lo que necesitan es atención, que muchas veces hacemos todo lo contrario. Pensamos que hay emociones negativas a las cuales no debemos de hacer caso y que debemos de tratar de hacer que desaparezcan lo antes posible y sin embargo lo que requieren es nuestra atención. Debemos de abrirnos a nuestras emociones, centrar nuestra atención en ellas, identificarlas, ponerlas nombre y saber que todas ellas tienen una función, todas ellas tienen un objetivo, todas nuestras emociones, son adaptativas. Entonces, tanto si nos resultan cómodas o incómodas, todas ellas tienen un para qué y por eso debemos de escucharlas. Cuando estamos estresados emocionalmente, también debemos de hacer ese parón, conectar con nosotros mismos, pues como te decía, mediante la meditación, el mindfulness, y saber qué es lo que realmente está pasando en nuestra vida para poderle poner solución, si es que la tiene. Se habla también del descanso social, que puede llevar a confusión porque no parece que la solución sea dejar de tener vida social, sino todo lo contrario. Pero muchas veces tenemos que compartir tiempo con gente que puede llegar a absorber nuestra energía y esto acaba por desgastarnos mucho. Muchísimo, sí, es cierto. A día de hoy se habla mucho de las personas tóxicas. Yo no creo que haya personas tóxicas, hay comportamientos tóxicos y efectivamente debemos de saber identificarlos y sabernos proteger de ellos. Y esto lo hacemos muy bien mediante el establecimiento de límites, un tipo de comunicación muy concreta, que es la comunicación asertiva, saber decir no. Todo esto nos permite protegernos de esa toxicidad. Los estados depresivos, por desgracia, son contagiosos y si tenemos personas negativas a nuestro alrededor, pues es bastante fácil que ese estado se nos contagie. Pero también tienes razón en lo que decías. Descansar socialmente no significa dejar de relacionarnos. Somos animales sociales, somos animales gregarios y necesitamos el contacto con los demás. Lo que pasa es que cuando estamos cansados socialmente debemos de hacer esa selección. Y bueno, luego ya puntualmente no vienen mal, los momentos de aislamiento y los momentos de soledad. Y encontrarnos con nuestra soledad también es algo muy bueno. Luego hay otro motivo de cansancio que es la acumulación de estímulos sensoriales. Se habla de cansancio sensorial y, por tanto, de descanso sensorial, porque esa gran cantidad de estímulos pueden ser agotadores para nuestro cerebro. Efectivamente, son estímulos de reclamo, ¿no? Y entonces lo primero que hace nuestro cerebro cuando los recibe es reaccionar, como si tuviera que responder siempre ante ellos. Lo que pasa es que hay tantos a nuestro alrededor que no daría abasto si tuviera que responder. Por eso también debemos de aprender a protegernos. Es otra de las razones por las que el mindfulness o la meditación sería positivo, porque el mindfulness lo que nos permite es como colocarnos en el arcén de una carretera y vemos los coches pasar. Nosotros decidimos si nos montamos en ellos o no, ¿no? Esos pueden ser nuestros pensamientos, pueden ser nuestras preocupaciones o pueden ser todos esos estímulos que hay a nuestro alrededor. Cuando lo estamos viendo con una cierta distancia, con una cierta objetividad, somos más selectivos y sabemos a qué es a lo que podemos responder y qué es a lo que no. Y luego, ¿qué es el descanso creativo? Porque también puede haber una creatividad o nuestra creatividad se puede ver frenada por el cansancio. Evidentemente, nuestra creatividad tiene fases, tiene momentos y hay muchos momentos que se agota.
se agota. Entonces, bueno, pues tenemos que reparar, tenemos que recuperar, coger fuerzas. Para ello ayuda muchísimo los cambios físicos, cambios de lugar, cambios de espacio, donde podemos enfrentarnos a aquello que, por ejemplo, estuviéramos estudiando, trabajando o creando, y lo podemos ver con una perspectiva diferente, ¿no? Si cambiamos de aire, si cambiamos de espacio, nos rodeamos de estímulos distintos que nos ayudan a percibir las cosas de manera diferente y pueden servirnos para estimular nuestra creatividad. También esto es una manera de descansar o desconectar laboralmente, profesionalmente, que esto lo hemos aplicado muchísimo durante la pandemia, cuando estábamos todos confinados y parecía que compartíamos el mismo espacio tanto para nuestro trabajo como para hacer nuestra vida personal. Yo ahí lo que les recomendaba mucho a mis pacientes era que cambiaran un poco la orientación de los muebles o que intentaran, por ejemplo, no comer en la misma mesa en la que estaban trabajando, para que pudieran hacer esa desconexión, proporcionar esa reparación a su mente y luego a la hora de retomar su trabajo pudieran hacerlo más de nuevas. En definitiva, el cansancio mental tiene una influencia importantísima en cómo nos sentimos. Lo primero sería definir si nuestro cansancio tiene un factor fundamental físico o si es mental, y después ver en qué nos estamos equivocando, qué tenemos que hacer para descansar, para que nuestro cerebro recobre la energía que necesitamos. Porque también hay un factor estacional. Se habla mucho de la astemia primaveral. ¿Hay épocas del año en las que nos encontramos más cansados? Por supuesto que sí. Los cambios de estación, los cambios de temperatura, cambios de presiones, todo esto influye muchísimo, incluso la luna. Ya sabemos, ¿no? La influencia que puede tener sobre nosotros. Formamos parte de este universo, somos parte de este equipo y todo lo que ocurre en él y que ocurre a nuestro alrededor también le influye muchísimo a nuestro estado físico y mental. Así es. Y luego está ese síndrome del que también se habla mucho, que es el síndrome del burnout o del trabajador quemado, ¿no? Que es otra de las fuentes laborales de problemas. Sin duda, sin duda. Y ya es un problema mucho más específico, más allá del cansancio, que habría que tratar de una manera más particular. El acudir a terapia en un caso así es algo que sirve de gran ayuda. Si nos encontramos en ese momento, si nos damos cuenta de que la fuente de nuestro cansancio está en nuestro trabajo, ¿hay alguna solución que no pase por abandonarlo, por cambiar de aires en el entorno laboral? Bueno, un parón temporal, transitorio, siempre es una opción también alternativa al parón absoluto, obviamente. Y desde esa distancia, como decíamos antes, ¿no? Cuando ya hemos parado, lo podemos ver con una cierta distancia, con una objetividad y hacer un análisis más correcto de qué es lo que está pasando en mi trabajo, qué elementos están influyendo para que yo haya llegado a este estado de quemazón en el que me encuentro. También encontramos como momentos vacacionales, ¿no? En nuestro día a día. Ya no solamente es ese parón transitorio que puede ser un poquito más prolongado, sino que tenemos que encontrar actividades para nuestro día a día que resulten compensatorias, que representen mucho la desconexión absoluta de ese ambiente laboral y que al mismo tiempo nos sirvan mucho de refuerzo, que no sean gratificantes, que sean satisfactorias. Pues Paula Massa, psicóloga, muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Pues esperamos haber dado con alguna de las claves. Todo apunta a que es necesario cansarse un poco para poder descansar bien y para que podamos estar al 100%. Ya saben que Plaza al Día regresa de lunes a viernes. Es el daily de las cabeceras de Plaza. Pueden encontrarlo en todas ellas y también en las principales plataformas de podcast, donde pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios.
Plaza Podcast.